Yo, Javier Gerardo Milei. Yo, Alberto Ángel Fernández. Yo, Mauricio Macri. Yo, Cristina Fernández de Kirchner. Yo, Néstor Carlos Kirchner. Juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. El doctor Raúl Mujica. Si así no lo hiciere, yo, la nación me lo demanda. Dios y la patria me lo demandan. Dios y la patria me lo demandan. Que Dios, la patria y Él me lo demandan. Sí, juro. sí juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí juro. Sí, juro. Sí juro. Sí juro. Sí juro. Sí, juro. Sí Sí, juro. juro. Sí, juro. Sí juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí, juro. Sí juro. Sí, juro. Hiciste un memorándum con una república teocrática islámica que atentó contra tu propio país. Dijiste una pata rota y te victimizaste para tapar todo. Sí, juro. Perdiste el juicio en multimillonarios con todo el mundo, pero te jactás de ser un máster de la economía especializado en desendeudar al país. Sí, juro. ¿Te metiste en una criptoestafa porque no estabas interiorizado en los pormenores del proyecto? ¡Sí, juro! Hola, soy Agustín Valetti. ¿Sabías que tenías derechos? La Constitución dice que sí. Y yo también. Creo que todo político, vedette o víctima de los dos anteriores tiene derecho a una declaración en sí juro, hasta que la sociedad los consagre o los condene. Y por eso peleo por vos, Buenos Aires. Sí, uno no se hace responsable si un político, vedette o fanático le estafa, extorsiona, persigue o censura. Ellos tienen más derecho que usted a ser como son, y solo la antipatía y la injusticia pueden juzgarlos. Si sufre algún daño colateral en el noble ejercicio de su impunidad, recordamos que es por el bien común, aunque ese bien nunca termine de alcanzarlo. No insista en exigir explicaciones ni espere justicia. Ellos no mienten, solo embellecen la verdad, no roban, solo redistribuyen lo que alguna vez fue suyo. Así que si se siente engañado, es posible que el problema no sea la política, sino su falta de fe en el maravilloso arte de la manipulación. Bueno, acá como estábamos diciendo, vamos a arrancar con nuestra especial campaña electoral en este programa, en donde vamos repasando a todos los candidatos de las distintas listas, todos los que podemos, porque tampoco tenemos tantos programas para repasar a todos, perdón. Pero bueno, ahí para presentar un poquito al señor Diego Aguilar, que ha sido embajador de la Argentina muchísimo tiempo, en distintas oportunidades, en distintos periodos se le ha concedido la función pública. Es escritor de distintos libros, analista de la política internacional, y de ahí vamos de hecho, a arrancar un poquito con él. Y bueno, también vamos a hablar un poquito del pasado, del presente, del futuro, de un montón de cosas. Así que para empezar, Diego, ¿cómo te sentís en este nuevo rol que estás asumiendo de meterte a la disputa de una senaduría nacional y encima ya sin el apadrinazgo que en otro momento quizás has tenido de otros líderes más llamativos en otras oportunidades? ¿Cómo te sentís? Bueno, yo creo que lo siento como un deber cívico. Yo he tenido una larga carrera, he sido diputado nacional, he sido 5 veces embajador, 2 veces en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Brasil y en China. Y vos lo dijiste bien cuando hacías la presentación. Yo parto fundamentalmente del análisis global, porque yo creo que la geopolítica es la madre de todas las ciencias sociales, y es global. Y después están 192 anécdotas folclóricas, que son los 192 países, que todos nos sentimos el centro del mundo, y es razonable que así sea, pero no lo somos. Entonces, nosotros tenemos que entender que lo que nos pasa es reflejo, es nuestra anécdota global de cosas que ocurren en ese mundo global. En eso
el presidente Milei, el gran hecho político de los últimos 2 años, sin lugar a duda, es el último que llega detrás de una corriente que la podemos llamar nueva derecha, derecha dura, pongámosle el nombre que querramos. ¿Vos te considerás parte de esa corriente? De ese... No. Ahí está la diferencia, ok. Exactamente. O sea, yo creo que es una corriente muy importante, que está produciendo cambios, esto que se llama la nueva era, algunos buenos, otros malos, pero que tiene como dirigente global, no hay ninguna duda, a Donald Trump en Estados Unidos, varios movimientos políticos muy importantes en Europa, a Bolsonaro, Jair Bolsonaro en Brasil, y al presidente Milei, que es el último llegado. Nosotros, como somos argentinos, por supuesto, y el presidente Milei es argentino, tiene un poco el ombliguismo argentino de pensar que está a la cabeza del fenómeno. No, objetivamente está a la cola del fenómeno. Obviamente es un rockstar, ha generado un impacto global extraordinario y una enorme simpatía. ¿Positivo ese impacto para vos que ha tenido Javier Milei en el mundo? Muy positivo. O sea, hace 17 meses atrás, la Argentina estaba fuera. Nos habíamos caído ya del precipicio, ni siquiera estábamos al borde de caernos. Esto es una situación objetivamente así. Y realmente impedir ese salto al vacío es muy reconocido en el mundo y creo que lo reconocemos la mayoría de los argentinos. Sí, que ahora las portadas de las revistas dicen el milagro argentino. Claro, o sea, hay un reconocimiento extraordinario, pero todavía a una emergencia, a una política de romper una inevitabilidad a la que estábamos siendo sometidos por 20 años de kirchnerismo que nos habían conducido a la ruina. Pensemos que el Pacto de Mayo, firmado en julio, pero el Pacto de Mayo, logra un acuerdo importantísimo, del cual se habla muy poco, y yo siento que se hable poco, que es un consenso de prácticamente todas las fuerzas políticas, que el tamaño del Estado tiene que ser un 25% del Producto Bruto Interno. ¿Qué significa esto? Porque muchas veces estas cifras no son fácilmente entendibles por la mayoría de la gente. Bueno, era el tamaño del Estado que recibió el presidente Néstor Kirchner. O sea, en el 2003 teníamos un Estado que para cualquier duda ya era un Estado grande, no es un Estado pequeño. Es un Estado que puede ejercer bien, así lo debería hacer, todas las funciones inherentes al Estado. Segunda diferencia que tengo con la corriente libertaria. Yo no creo que el Estado haya que destruirlo, creo que hay que reconstruirlo, porque la tarea de destruirlo ya lo hizo el kirchnerismo muy eficientemente. Además de destruirlo en la no prestación del servicio, lo llevó de 25% del Producto Bruto al 43%, casi lo duplicó. Eso fue una carga imposible de resistir para la Argentina como sociedad. Entonces, que tengamos un Estado con un tamaño razonable, no pequeño, y vuelvo a decir, fue la propuesta del presidente Milei, o sea, el presidente Milei habla de destruir el Estado, pero propuso tener un Estado razonablemente complejo como para poder prestar los servicios que la sociedad le demanda al Estado, que son centralmente educación y salud pública, seguridad, defensa y justicia. Sí, terminó siendo más moderado en la presidencia. Claro, en la práctica su propia propuesta, insisto, no es la de un Estado inexistente, menor, sino la de un Estado de buen porte y estando en condiciones de poder cumplir. Sí, chico pero funciones. Fuerte. Claro, ni chico. El Estado, los Todavía que tenemos memoria, Sí. en el 2003, el 25% del Producto Bruto es un Estado de porte importante. Y lo tiene que tener porque hay muchos servicios que son indelegables del Estado. Entonces, el primer dato que me parece importante es que eso es muy bueno, pero no están en el programa libertario. En el programa libertario está la destrucción del Estado. Yo me considero un intelectual, entonces si a mí me dicen que el programa es la destrucción del Estado, no puedo estar de acuerdo. Claro. Curiosamente, estoy más de acuerdo con lo que el presidente hace. Yo me acuerdo cuando el presidente estaba en campaña y decía que no iba a tratar con los gobiernos de China y de Brasil porque eran comunistas, me preguntaban y decía, eso no va a pasar, el presidente lo va a tener que cambiar. Amigos míos me decían, Diego, con tu trayectoria, vos podrías ser canciller del presidente Milei. ¿Por qué estás diciendo esto? ¿Y por qué no me sale otra cosa? ¿Cómo voy a decir que eso está bien? La verdad lo revisó el presidente Milei. Hoy tenemos más relaciones
con China que la que teníamos hace 17 meses. Lo mismo pasa con Brasil. O sea, hoy las dos obras públicas, en un momento donde todos sabemos que no hay plata, y esto no es una consigna ideológica, es una realidad, no podemos emitir, no podemos pedir crédito porque no nos dan la plata, o sea que tampoco es una limitación ideológica libertaria, es una realidad. ¿Cuáles son las dos obras más importantes que están en pie y están en los planes oficiales? Las hidroeléctricas del sur, con China, y los gasoductos con Brasil. Sí. Me parece muy bien. O sea, esos que dicen que el presidente, algo en tu editorial que estaba escuchando atentamente, vos decís que hay una especie, o lo habrá, un nuevo Milei. O sea, no hay cosa peor que le digan a una persona que no puede cambiar. Yo creo que es un insulto decirle a un hombre joven, además, que no está al final de su vida. Claro, sí. Sino que está en el momento más fértil de su vida y en pleno ascenso, porque tiene 2 años de historia en el poder, que no puede cambiar. Yo me ofendería si fuera el que alguien me dijera, no, el presidente no puede cambiar. No solamente que puede, lo hace y me parece muy bien. ¿Cuál es, a mi juicio, el cambio que falta? Que él entienda, y es un hombre intelectualmente, obviamente, que tiene todas las dotes intelectuales, que partidos hegemónicos y líderes mesiánicos fueron enterrados en la segunda mitad del siglo XX. O sea que para ir a los líderes mesiánicos y partidos hegemónicos hay que ir a la primera mitad del siglo XX. En todas las ideologías, de Roosevelt a Mao Zedong. O sea, la razón que usted dice esgrime de por qué no está o no acompaña a La Libertad Avanza y se tiene que presentar por fuera es más una diferencia de forma que de contenido. No, forma y contenido para mí es lo mismo. Termina siendo lo mismo. Lo mismo. O sea, no hay forma de que yo me entere qué es algo si no es a través de la forma. O sea, la forma es la forma de expresar el contenido. Entonces, cuando uno dice forma y contenido, van juntos. Yo creo que por eso el expresidente Macri cometió un gravísimo error. Lo califiqué a través de un epíteto de 5 segundos, que yo digo, no lo voy a repetir. ¿Por qué? No, porque no me gusta, porque agoté mi cuota de insulto de los últimos 30 años y seguramente de los próximos 30, si logro sobrevivir los próximos 30. No es mi carácter, los que me han escuchado, tengo una larga vida pública, no se ha caracterizado por el insulto, por la grosería, y vuelvo a hacer eso, no he cambiado. Pero realmente creo que el error ha sido más que un error. Ha sido una cosa gravísima porque le quita complejidad a los elementos que tienen que estar en el gobierno. Cuando yo digo que no hay partidos hegemónicos ni líderes mesiánicos y voy a la primera mitad del siglo XX, tenemos que ir a 80 años para atrás, ¿quiénes encuentro ahí? A Roosevelt, a Mao, a De Gaulle, a Churchill, a Stalin, a Hitler, a Mussolini, a Franco, es decir, a Getúlio Vargas en Brasil, a Perón, a Aya de la Torre en el Perú. Quiere decir, no importa por dónde, por qué continente líderes muy ubiquemos, fuertes. son líderes muy fuertes que tenían partidos hegemónicos. Esa era la etapa, primeros 50 años del siglo XX. Sí. Viene la Segunda Guerra Mundial, a partir de los 50, eso va desapareciendo. El mundo se caracteriza por presidentes que, como anécdotas, hay algunas dictaduras sueltas, pero que no marcan estos tiempos. Lo que marca estos tiempos son grandes coaliciones. Y presidentes que tienen que concertar sus políticas, presidir coaliciones multicolores. Da lo mismo, el color es una anécdota. Yo lo que pienso es que es mal proyecto para el propio presidente y para la Argentina que todos nos pintemos de violeta. Por supuesto que hay oportunistas que están dispuestos a pintarse de lo que sea. Y en eso mis ex compañeros del peronismo son mandados a hacer en cuanto a adaptarse y ser tránsfugas. Y por eso se está llenando el actual libertarismo de gente que viene de la más
de la primera línea del kirchnerismo. Total. Lo hemos hablado acá de kirchnerismo recalcitrante, grasiento, viste, con El las kirchnerismo obras transvestido, y para pero llamarlo, del final es de, algunos te lo dicen, no, yo la vi el 10 de diciembre de pero a mí con esta 2023. historia de la vi es fenómeno, yo la vi. Sí. Bueno. Pero es un meme, eso es un meme. Yo tengo 30, mi vida, y ha sido siempre muy disruptiva en lo personal y en lo político, pero muy conservadora. Yo estuve 30 años en el peronismo y 20 años en PRO. Y estoy muy orgulloso de mis 30 años en el peronismo. Si no fueron unos saltos tan locos. No, y esos 30 años dentro del peronismo, puedo decir 0 días en el kirchnerismo. Fue por el asalto del kirchnerismo al peronismo que yo me voy del peronismo. ¿Vos igual te seguís considerando en el fondo peronista? No, yo creo que tengo 30 años de peronista. Yo creo que tengo una matriz de la cual estoy muy orgullosa. No creo que tenga que limpiarme de esa matriz, porque creo que el peronismo aportó una conciencia social, una organización muy moderna en la Argentina, que los sectores más gorilas o antiperonistas, yo no voy a ser nunca ni gorila ni antiperonista, le han achacado todos los males de la Argentina. Yo creo que esto es totalmente falso. Pero sigue siendo parte de tu identidad, capaz No, sentirte peronista de derecha. El nacionalismo. Nacionalista. El nacionalismo es un sentimiento más. Uno de los datos que nosotros tenemos que reconciliar. Por eso me siento honrado de la propuesta de UCD de que me haya ofrecido poder ser el candidato a senador, porque yo recuerdo, te lo puedo contar como anécdota, yo era secretario general del bloque de diputados peronistas en 1983. Y además de ese cargo, era el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados. El presidente Rubén Rabanal, hijo de un gran militante y dirigente histórico del radicalismo. Rubén desgraciadamente falleció muy joven, yo lo recuerdo con mucho afecto y con mucho respeto. Yo era el vicepresidente de la comisión y el secretario general era un señor que yo no conocía personalmente, que era el ingeniero Álvaro Sogray, fundador de UCD, al cual yo en ese momento, joven peronista, estaba lleno de prejuicios. Bueno, logré conocerlo muy bien y realmente establecimos una relación de trabajo y personal, era mucho mayor que yo, pero estupenda. Y me encontré con un hombre muy inteligente, brillante, muy lúcido y que había entendido ya en su madurez, y por eso le propuso al presidente Menem, y el presidente Menem lo aceptó, el incorporar a el Partido Liberal de ese entonces a una asociación funcional, operativa, programática con el peronismo. Yo creo como que ahora está tocando al revés. O sea, antes era el peronismo abriéndole al liberalismo, ahora es el liberalismo de la UCD abriéndole el lugar a un nacionalismo, digamos, de alguna manera. Pero ese encuentro histórico es central, y por eso a mí la geopolítica me ayuda, porque lo vi en la práctica y cuando veo el mundo, veo que en nuestro vecindario se ha superado el conflicto entre nacionalismo y liberalismo. Lo veo en Chile, lo veo en Paraguay, lo veo en Uruguay, lo veo en Brasil, lo estamos viendo ahora espectacularmente en Bolivia, donde se está enterrando una historia reciente de los últimos 20 años que tuvo enormes problemas y un giro ideológico muy importante. Entonces, hoy, ser liberal y ser nacionalista no puede ser una contradicción, no puede ser un enfrentamiento. Yo lo que veo es compañeros de ruta, gente con la que estuve muy cerca, de algunas me alejé, con otras aprendí a acercarme en la región, hicieron ese tránsito y hoy son liberales y nacionalistas. O sea, ya no hay opción. Nosotros seguimos en la grieta. Lo que nuestros vecinos chilenos, uruguayos, paraguayos o brasileros mantienen es la pasión de las ideas. Hay izquierdas, hay derechas. Los que yo sigo la prensa de estos países cotidianamente, es brutal el enfrentamiento de izquierdas y derechas. Pero eso es la democracia, es el aporte de ideas. Pero no hay grieta. Por encima del enfrentamiento político e ideológico está Chile, está Uruguay, está Paraguay y está Brasil. Esto nosotros no hemos llegado. Nosotros seguimos enfrascados en el enfrentamiento fratricida, que es brutal, porque eso no tiene que ver con las diferencias ideológicas y políticas, que es bueno, porque eso alimenta la democracia. ¿Qué le hace falta ahí a esta agenda internacional de la Argentina? Yo te doy en una palabra, casi bordeando la mala palabra, ¿dónde está la diferencia? Yo soy de derecha democrática, no tengo la menor duda.
Pero si me preguntás por alguien de izquierda, voy a hacer mención a la izquierda. No voy a decir que son zurdos de mierda. Porque tienen la misma legitimidad que tengo yo, aunque pensemos diferentes. O sea, yo tengo que respetar al pensamiento de izquierda, que es tan constitutivo del pensamiento occidental como la derecha, obviamente como el capitalismo, como el pensamiento social de la Iglesia, el socialismo democrático, finalmente la izquierda occidental. No hablemos de los extremos, de los extremistas, no, estamos hablando del marco democrático. Ser socialista democrático es tan legítimo como ser de centro derecha o de derecha democrático. Bueno, esa cultura no la tenemos. En la Argentina seguimos pensando, desgraciadamente, pese al intento del expresidente Menem, que hizo un intento extraordinario. Para mí el recuerdo, yo era Dieguito para el expresidente, y lo recuerdo además con mucho respeto, con mucho afecto. Su convicción de la unidad nacional era tan grande que yo diría que además yo la siento como su gran aporte. No todas las cosas que se hablan de él, que son de las más variadas en lo profundo o en lo superficial. Su convicción en la unidad nacional. Te hago una pregunta ahí, nos metemos un cachito en el menemismo quizás. ¿Vos la viste la serie Menem? Sí, la vi. ¿Y qué te pareció? A mí lo que me emocionó fue la interpretación de Sbaraglia. Leo Sbaraglia es Menem. No sé cómo hizo, pero yo lloré al ver su interpretación. El resto no me parece importante. Tiene unos momentos medio raros, que hacía como caras raras. No, eran sus caras. ¿Hacía caras así de raras? Sí. Todo el tiempo. Yo realmente la interpretación personal, yo la veo superior. Merece un Oscar. La serie no es, lo dicen el propio productor y el director, que no hicieron una pieza histórica, no hicieron una biografía. Yo creo que esa reconstrucción del personaje es una obra maestra, es como esa cosa mágica que Menem tenía. Yo estoy convencido que Menem era un personaje mágico. Bueno, le entró el espíritu dentro del cuerpo. Es realmente notable la calidad de la interpretación. Pero volviendo a este hecho central que es la unidad nacional, yo creo que si nosotros no superamos el faccionalismo que nos caracteriza, no las facciones, porque a mí me parece bien que haya derecha, izquierda, centro, de todo tipo distinto es el faccionalismo, versiones, porque eso es la democracia y se alimenta la democracia de las diversidades. Nosotros tenemos la diversidad político-ideológica y la alternancia en el espíritu de nuestra Constitución. Sin alternancia y sin diversidad política e ideológica, no existe el sistema constitucional argentino. Entonces la pretensión de pintar a todos de un color y buscar esa totalización de la política en una sola fracción, y que hay un sector muy importante que pueden estar equivocados, no estar de acuerdo, a mí me pasa con el kirchnerismo, pero no son el enemigo. Yo creo que esto parece sutil la diferencia, pero no es sutil, es central. Eso de que para un argentino, lo decía el general, pero no hay como otro argentino, nosotros no lo practicamos. Claro. Nosotros decimos, para la mitad de los argentinos, lo que queremos es matar a la otra mitad, de un lado o del otro, no hay nación. O sea, nosotros no hemos terminado la transición democrática, que lo hicieron en Chile, lo hicieron en Uruguay, lo hicieron en Brasil, lo hicieron en Paraguay. Mantienen las pasiones, mantienen las divergencias, pero eso sería ridículo no tenerlo. Pero hay un interés superior. Sí. Ahí te pregunto por eso de la transición democrática y cuando vos caracterizás el espíritu de buscar una unidad nacional, buscar salvar las grandes grietas que incluso fueron sangrientas también en la historia, digamos. Yo viví la década del 70, lo ha vivido. Fue la gente, por suerte, la gente joven, a mí me pasa, yo tengo nietos, por supuesto, y me parece extraordinario que no tengan ni un resabio de lo que fue la impronta violenta que tuvimos los jóvenes en la década del 70. Eso es lo que yo le quería preguntar primero, porque usted ha contado muchas veces de su pasado montonero, pero usted, ¿por qué en su momento, qué lo llevó a unirse a esa corriente, digamos? Mira, yo muy joven terminé porque di 2 años libres la escuela secundaria, gané una beca, fui a vivir 2 años a Estados Unidos, volví en pleno Onganiato, estamos hablando de 1967-68, siempre digo, yo parezco 147 años, pero tengo solo 127, por una cuestión de coquetería. Y tenía ingreso garantizado a Harvard, y en ese momento me vine a pelear con el Onganiato. Hay que entender
como adolescente, lo que era el repudio de la dictadura. Y ahí me encontré con una situación que hoy es imposible de describir, que fue la mezcla ideológica de los 70. Yo nunca fui un hombre de izquierda, pero compartí experiencias muy jugadas, porque era jugarse la vida, con gente que tenía ideología de los más diversas. Pero estaban marcados por el sello de la violencia, por el concepto de la revolución. Yo lo he vivido, la palabra revolución, uno habla de la revolución rusa, la revolución francesa, curiosamente no hablamos de la revolución norteamericana, que fue la más revolucionaria de todas, y la que o la gloriosa en su momento. Y que ha estado 250 años vigente. Ni la rusa ni la francesa duraron lo que duró los efectos de la revolución norteamericana. Ya van por la Quinta República, Francia. Pero, ¿qué pasa? Pero esto tiene un motivo, porque la palabra revolución, que a veces suena muy simpática, la gente lo usa casi en forma simpática desde el punto, voy a hacer una revolución, un gran cambio. No, revolución es violencia, es destrucción del otro. Esto está, yo, como sabés, fui 4 años embajador en China, estudié profundamente antes, durante y todavía el proceso cultural e histórico chino. Cuando estaban en plena guerra civil, estoy hablando desde 1920 hasta 1945, el Ejército Rojo y el Ejército Nacionalista, el Ejército Rojo obviamente encabezado por Mao Zedong, y el Ejército Nacionalista por el generalísimo Chiang Kai-shek, casi me olvidaba el nombre. Era durísimo el nivel de enfrentamiento. Pero, por ejemplo, en el caso, esto de un lado o del otro, lo voy a poner de un lado. El Ejército Rojo ocupaba porque ocupaban y se retiraban. O sea, había conquistas de provincias donde avanzaban y después se tenían que retirar, porque el otro se oponía y reconquistaba esas provincias. Fueron 30 años de guerra civil. En esos 30 años, en el Partido Comunista había 2 versiones. Cuando alguien ocupaba una provincia, el sector moderado, revolucionario, entre comillas, el tema violento, decía que solo había que matar a los propietarios. Era todo rural. Sí. El sector más duro, encabezado por Mao Zedong, sostenía que no solamente había que matar al propietario, sino a toda la familia, porque la ideología si no subsistía. Y acá en Argentina... O sea, te estoy diciendo esto en el sentido de lo que significa en su versión más salvaje, cruda y sádica. Cruda, el concepto revolucionario. Se aplicó en distintos lugares, Cuba y en otros lugares, por derecha, Pinochet. Cuando se habla de la revolución, se habla a veces desde la izquierda, se dice revolución y contrarrevolución, porque la contrarrevolución es la de derecha, pero es cruzada, da lo mismo si lo ves desde izquierda o desde derecha. El concepto de revolución o de contrarrevolución es violento por esencia. ¿Y eso, en qué momento vos dijiste, bueno, dejo de participar acá? Esto fue demasiado. No, fue una evolución, obviamente en diferentes etapas. En la primera etapa yo soy condenado a muerte por la propia organización porque no estoy de acuerdo con el ejercicio de la violencia por la violencia. Para mí la resistencia, inclusive con las armas a la dictadura militar, era válida, pero no en términos... Al gobierno democrático. Al gobierno dictatorial. Claro, como que esa estaba bien, pero la otra, no al democrático, no. Exactamente. Sí. Que al margen de que hubiera imperfecciones, que yo no estuviera de acuerdo, etcétera, no se podía utilizar la violencia. Por supuesto, lo que pasó en la propia Montoneros es que fue involucionando, no evolucionando, hacia una visión violenta de la toma del poder, donde la violencia no era la forma, era el fondo. Por eso yo te digo, esto de la forma y el fondo es lo mismo. Si alguien te dice que es la forma la violencia, no, es el fondo. A mí porque no me interesa. La forma tiene ideología. Pero claro, es la forma de mostrar el fondo. Entonces, esto yo lo viví muy dramáticamente. Perdí el 70% o más de mis amigos de mi juventud asesinados por la dictadura. Una experiencia enormemente traumática, sin lugar. Bueno, uno o aprende o te morís en el intento o quedás loquito dando vueltas por la estratosfera. Bueno, yo creo que pude aprender de esa dolorosa experiencia. Estamos hablando de 50 años, más de 50 años atrás. Yo he hecho una vida de mi autocrítica a ese periodo. Porque como he sobrevivido, soy de los pocos sobrevivientes, tengo la obligación de dar testimonio de eso. Yo tengo obligación porque está todavía
un señor que prefiero no calificar porque tengo el nivel de las puteadas ya consumido, Firmenich, que si hubiera tomado el poder, y fue una instancia posible en la Argentina, hubiera matado más gente que Videla. Y para mí, es mala palabra el gobierno militar, ¿eh? No hago no hago una revisión de valores, pero digo, lo malo es malo de un lado, es malo del otro. Firmenich hubiera matado a tanta o a más gente que el propio Videla o que el propio Macera. Entonces, yo creo que esto es muy importante para saber que eso nos lo sacamos de encima y espero que en forma permanente. Uno nunca puede saber si es permanente. Yo creo que tiene que ser permanente, que hoy los jóvenes, no haya jóvenes que entiendan que tienen que organizarse en forma de guerrilla o que haya una forma de tomar el poder en forma violenta, me parece que es un aprendizaje central de nuestra historia. Creo que eso lo tenemos que dejar atrás. Pero en la medida que mantenemos vivo el germen, que es que una mitad de los argentinos, o casi una mitad, de un lado o del otro, pero es casi a cuchillo partido, que hay mitad y mitad. Conceptualmente hay mitad y mitad. De repente uno retrocede y esa mitad avanza o viceversa. Eso es mantener el germen de la guerra civil. Es violento en sí mismo. Que yo no entienda que la mitad con la que no acuerdo, incluyendo el kirchnerismo, son tan argentinos como yo. Tienen derecho a pensar lo que quieren y yo a combatir desde el punto de vista legal, a ganar elecciones. Yo creo que esta elección es fundamental porque hay que derrotar al kirchnerismo. Ahí yo te hago una pregunta muy importante, la última en realidad, porque nos estamos quedando sin tiempo y le tenemos que pasar a una pequeña sección breve que tenemos que le llamamos el etiquetado frontal. Pero primero te planteo esto. Algunos dicen, bueno, a todas las fuerzas que no sean La Libertad Avanza, no le dan los números para entrar o para combatir al kirchnerismo. Entonces empiezan a plantearse, bueno, y te planteo a vos, ¿no tenés miedo de lo que te dicen, capaz algunos le vas a hacer jugar al kirchnerismo, de joder a la agenda del gobierno nacional? O, mejor dicho, y ahí va la pregunta mejor, que es, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Por qué te estás candidatando? ¿Qué esperás aportar a la agenda de la Ciudad de Buenos Aires? Porque yo estoy convencido que el presidente Milei, o quien estuviera en su lugar, tiene que presidir una coalición multicolor. Que no hay posibilidad totalitaria o totalizante, son palabras que son tan cercanas que se confunden, para resolver esta situación. Entendiendo que el otro, el que hay que derrotar, es también un argentino. Lo de ni vencedores ni vencidos, que duró 2 meses con el general Lonardi en 1955 y fue inmediatamente desplazado, es una frase histórica importantísima. Es decir, una cosa es que hay que derrotar al kirchnerismo. Otra cosa es no entender, y fíjate qué cosa curiosa, ¿quién lo entiende aunque parece que no? El presidente Milei, con tabula rasa, está incorporando. Recién mostraste una foto de la señora Pilar Ramírez, líder de la cámpora, de los más duros del kirchnerismo, va a reemplazar dentro de 2 años, o sea, lo que estén votando a Patricia, la están votando a esa kirchnerista histórica. Me parece bien que lo haya revisado. Bienvenido sea, yo hice mi autocrítica y cambié. ¿Por qué no lo va a hacer ella? Pero pensemos que en el fondo esta idea de utilizar base social y dirigentes intermedios del kirchnerismo lo está haciendo La Libertad Avanza. Yo creo que lo que no sirve, esto está bien, o sea, en lo de tabula rasa y aceptar gente que venga de distintos orígenes me parece perfecto. Lo que no creo es que haya que pintar a todos porque además esa pintura, esa campera se pone y se saca. El que se pone una campera violeta, mañana se pone cualquier otra campera. Entonces yo creo que en eso es bueno que una sociedad como Argentina, que es federal, que tiene un territorio grande, que tiene 47 millones de argentinos, tenga expresiones ideológicas variadas. Sí tenemos que agruparlos. Porque en los oficialismos y en las oposiciones, en Chile, en Brasil, en Uruguay o en Paraguay, son coaliciones de gobierno o de oposición. Es decir, esta variedad hay que entenderla como una sustancia del sistema democrático moderno. O sea, volver a la idea de las fuerzas del cielo, el emperador, la fuerza única. Estamos hablando de la primera mitad
del siglo XX. Estamos yendo 100 años para atrás. No hablemos de la inteligencia artificial y de esta propuesta. En eso hay de todo, porque estaba un personaje incuestionablemente grande para vos o para mí, como Roosevelt o Churchill, pero también estaba Stalin, Mao Zedong, Hitler. Sí. Esa concepción, por un lado o por otra, era totalitaria y unívoca. Mirá lo que pasó a Churchill, el ganador de la Segunda Guerra Mundial. A los 3 meses fue derrotado brutalmente en las urnas. Y lo dejaron tirado después. Entonces, ese dato, ¿qué te demuestra? Cambió el mundo, pero ya tenemos 50 más 25, 75 años de historia que no la podemos tirar para atrás, no podemos ir hacia el unicato político y el liderazgo mesiánico. Es un mal proyecto, creo que es malo para el presidente Milei. Yo espero que lo revise, como yo creo que él puede cambiar. Uno puede decir, quizás ahora buscó concentrar porque era muy débil y ahora con mayor masa crítica puede hacer eso. Ojalá lo haga. En ese sentido yo puedo ser parte de su gobierno. Mi lugar en el Senado, si logro que la gente me vote, no va a estar para boicotear al gobierno de ninguna forma. Yo creo que este rumbo que la gente decidió en noviembre del 2023 hay que apuntalarlo. La ancha avenida del centro es un invento que patentó un militante kirchnerista hasta el día de hoy que se llama Sergio Massa. Yo no estoy en el centro. Yo estoy claramente entre los que cree que este rumbo hay que apuntalarlo, que todavía está muy frágil porque hace 17 meses estábamos muertos. Entonces yo no le puedo pedir al presidente Milei y a su equipo de gobierno que haga milagros. Creo que está haciendo mucho. Pero hay muchísimo por hacer. Para hacer eso hay que entender que las contribuciones políticas e ideológicas tienen que ser variadas, pero necesitamos, por supuesto, la legitimidad del presidente electo. Yo no tengo la menor duda. Esa coalición de gobierno que tiene que gobernar, tiene alguien que tiene la obligación, en principio hasta el 27, y si lo hace bien seguramente lo reelegiremos, que es el presidente Milei. Bueno, fue la verdad un cierre espectacular. Nos quedaron muchas cosas en el tintero, sobre todo mucha charla internacional. No, pero eso nos va a quedar en otro momento. Ojalá que puedas volver. Vamos a poder hablar un poquito más generosamente sobre algunas cuestiones internacionales. Pero igual, bueno, en un ratito vamos a tener a nosotros le decimos nuestro propagandista de Occidente, en su cruzada por el mundo, es el nombre de la columna. Así que bueno, vamos a tratar un poquito de la psicología de Trump. Así que vamos a entretener. Pero a disposición de ustedes y muchas gracias por esta invitación. Muchísimas gracias a vos por ahora, por todo lo que nos diste en esto que es toda la verdad de las distintas personas que vienen aquí al programa.